Un gusto saludar a todos mis amigos que nos escuchan en Esperanza Radio y también a todos los que nos ven a través de nuestro programa de YouTube, Estudiando para Compartir. Para nosotros es una alegría realmente poder llegar cada semana con el estudio de la lección y en esta oportunidad una lección preciosa, importante, muy espiritual, muy teológica, como es libre albedrío, amor y providencia divina. La lección número 8. Así que de verdad para nosotros una alegría saludarles y les extendemos un abrazo cordial. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Como todas las semanas, no hay la excepción en esta semana, tengo dos invitados, dos compañeros muy especiales, al pastor Alexis Goitía. Pastor, qué bueno tenerle aquí, una alegría volverle a tener en el set de la Unión Colombiana del Sur en este programa Estudiando para Compartir. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, gracias porque tu invitación siempre nos motiva a estudiar más. Amén, esa es la idea. Tenemos que profundizar más porque nuestra iglesia, nuestra hermandad y nuestros amigos merecen lo mejor. Y también, Pastor Anderson, qué gusto tenerle, pastor de la iglesia Distrito de Getsemaní, nuevamente con nosotros, un gusto y un privilegio, pastor. Pastor Perdomo, pastor Alexis y hermandad, un abrazo inmenso para todos ustedes y bueno, contentos de poder compartir ya esta lección que va avanzando, ¿no? Avanzando cerca ya a la cena del Señor, estamos otra vez, pero ha sido de gran bendición comprender la naturaleza de Dios en lo que humanamente podamos tener para nosotros. Y lo que el Señor nos ha revelado, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero lo revelado es para nosotros, para sus hijos. Así que qué bueno poder estudiar su palabra, profundizar en ella. Y bueno, eso es lo que me gusta del pueblo adventista, un pueblo estudioso y un pueblo que sabe tener los cimientos bien establecidos en la palabra del Señor. Amén. Compañero, vamos a comenzar con el consejo práctico para nuestra hermandad sobre el tema de la escuela sabática y tratemos de enlazar, y eso es lo que quiero preguntarles en esta oportunidad, ¿cómo logramos enlazar la escuela sabática con los grupos pequeños? ¿Qué consejos daríamos a nuestros hermanos para que realmente los grupos pequeños también tengan una base, un cimiento en las clases de escuela sabática? ¿Qué podríamos nosotros aconsejarle, Pastor Goitía? La clave, pastor, es la asistencia de amigos. ¿Ok? Pues sí, un grupo pequeño de estudio de la Biblia siempre será una bendición, aunque no hayan amigos. Por supuesto. Pero el hecho de que cada sábado yo lleve a 1, 2, 3 amigos a la escuela sabática, me va a motivar o me va a animar a que yo pueda volverme a reunir en la semana al menos una vez para estudiar con ese amigo la lección. Okay. De manera que cuando llegue el sábado él no esté perdido, sino que pueda participar. O sea que clave aquí, mis hermanos maestros, es motivemos a llevar amigos a la iglesia, a la escuela sabática, los sábados, tempranito, allí. Ahora, si tienes la clase de amigos por aparte, es válido, es válido. Pero hay algunos amigos que dicen, yo me siento donde mi amigo. Exacto, entonces Claro. se sienta en la clase y hay que saberlos atender. Pastor Anderson. Bueno, yo tengo 3 aspectos rápidos. El primero es que como iglesia y como pastores debemos incentivar a nuestra directiva de escuela sabática, a nuestros profesores de escuela sabática, que ellos, aparte de ser maestros de escuela sabática, deben ser líderes del grupo pequeño. Gloria a Dios. Okay, o sea, decir, usted no solo es maestro cada sábado, usted es líder. Líder. El segundo aspecto que comparto del pastor Alexis, Sí. Traer visitas al grupo, a la clase escuela sabática para que se cree una coinonía, se crea ahí confianza y ya se puedan citar entre semana para poder compartir unas 11, estudiar la palabra y demás. Y el tercer aspecto que también me parece importante, lo vamos a empezar a implementar en el distrito, y es que cada clase de escuela sabática, cada 2 meses tiene que formar o armar un impacto a la comunidad en el espacio de la lección de escuela. Gloria a Dios. Es decir, cada 2 meses toda la iglesia en el repaso de la lección, no vamos a repasar la lección, sino que guiados por un grupo de escuela sabática vamos a impactar la comunidad. Okay. Y vamos a apoyarles en toda la junta, los departamentos, y creo que eso motivaría también una implementación misionera. Muy bueno, pastor, usted sí, ha dicho algo muy importante, porque la iglesia, apreciados hermanos, es cierto que debemos de congregarnos en el templo para adorar,
pero también debemos de salir del templo para testificar. Gloria a Y Dios. es importantísimo eso porque el Evangelio no es la luz que se coloca debajo de la mesa, se levanta en alto para que ilumine el mundo. Y en nuestra comunidad, donde la iglesia existe, debemos de tener un impacto positivo. Y los vecinos y los amigos deben de decir, esos vecinos adventistas del séptimo día son gente que le aporta para el bien de nuestra comunidad. Eso debe ser así, ¿no? Eso. Qué bueno, pastores, muchas gracias. Entremos a un tema bien interesante como es el libre albedrío, amor y providencia divina. Yo quiero comenzar preguntándoles algo, porque cuando uno estudia la soberanía de Dios, Él es soberano, ¿no? Es sobre este universo. Sin embargo, la pregunta que surge ahí es, todo lo que pasa en este mundo, pastores, todo absolutamente es de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Qué podríamos decir, Pastor Goitia? La lección del día domingo 16, que Sí. nuestro Dios soberano dice una frase, pastor, dice, las escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no son satisfechos. Eso es clave. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la Ahora, clave. el texto lo confirma. Dice Salmo 81, 11, mas mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Ahí está. Es decir, Dios, por eso esta semana se llama libre albedrío. Sí. La capacidad que tenemos los seres humanos de decidir, ¿lo obedecemos o hacemos lo que queremos? Muy bien, importante. Hay un ejemplo bíblico que es el ejemplo de Adán y Eva. Ok. Cuando Dios les dice, pues, de todo lo que hay acá pueden comer menos de una cosa. Algunos teólogos implementan que esa fue una prohibición de Dios. No. Una diferencia, cuando usted ve los 10 mandamientos, se encuentra casi 8 veces la palabra no en los 10 mandamientos. Para nuestra mentalidad griega, la palabra no es de prohibición. Sí. Cuando a mí me dicen no, Sí. me están prohibiendo. Claro. Pero los no de Dios son de advertencias. Ok. Es diferente. Sí. Dios no prohíbe, Dios advierte. Entonces, Él es soberano por la simple y sencilla razón, primero, que es Dios, pero también segundo, de que el día en que Dios nos mande, nos obligue o haga otra cosa, dejará de ser Dios y dejará de ser soberano. Wow. Claro, ¿no? Y el punto aquí donde tenemos que analizar, hermanos, es que si todo lo que pasara, y apreciados pastores, si todo lo que pasara en este mundo fuera de agrado del Señor, de la voluntad de Dios, ¿qué concepto tendríamos entonces de toda la maldad que existe en este mundo? ¿Qué tipo de Dios sería aquel que acepta precisamente la maldad, ¿no? Y así fuera, se la adjudicaríamos a Dios. Claro. Y es terrible porque hemos venido estudiando las lecciones anteriores y no podemos aquí pisotearlo. Hemos venido aprendiendo. Y es que Dios primero no es malo, tampoco no se agrada con el mal, ni tercero, Él proviene del mal. Es más, por muchos años, esta lección me tiene enamorado, porque por muchos años hemos escuchado y hemos estudiado, Dios odia el mal. Dios odia el mal, Dios odia el mal. Dios odia la maldad. Pero en esta lección, en las lecciones pasadas, hemos visto que lo odia porque me daña. Claro. Y lo único que Dios quiere es que me vaya bien. Sí, Significa si el mal no viene de Él. no viene de Él, ¿no? El conflicto de los siglos termina con una declaración muy que se le eriza uno la piel cuando dice que en los ojos de Dios vendrán lágrimas cuando sus hijos se pierdan Por supuesto. por sus decisiones. Claro. Y comparto lo del pastor porque Dios no es el creador del mal, aunque muchos quieran hacerlo ver así. Así. Aunque Él es Dios todopoderoso y soberano, Sí. prever que iba a haber el mal, pues hace parte de su soberanía. Preverlo, Preverlo. pero no crearlo. No crearlo como tal. Porque esa es una diferencia que hay que tener clara y algo que yo quiero que también los hermanos entiendan. Dios no se agrada del mal, Dios sufre cuando hacemos el mal. Y alguien que sufre cuando hacemos el mal no puede ser creador del mal. Es que precisamente la lección nos traía ese ejemplo tan especial, sencillo, pero muy real, ¿no? Porque se murió mi mascotica, mi perrito, ¿no? Y entonces le responde el profesor,
porque te está preparando para un dolor mayor. Cuando se muera tu abuelita, entonces el Señor permitió o mató a mi mascota para que yo pudiera tener fuerzas para soportar la muerte. Lo mate a mi A mí, abuelita. no, y no. Es una concepción totalmente errada de lo que es realmente la soberanía de Dios. Dios es soberano, previó la existencia del mal, pero en ningún momento Él está comulgando con el mal. No se agrada del mal. Ahora, otro atributo, compañeros, que la lección nos traía clarito y cuando uno los estudia son atributos divinos y no hay discusión en esto. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios todopoderoso. Sin embargo, ¿será que el Señor, podríamos decirlo de esta manera? Quiero que entendamos esta pregunta, hermanos maestros, porque es importante. Es más, hasta alguna persona puede venir con esa inquietud a la clase. ¿Será que hay limitación para el accionar de Dios en algún momento? Es decir, el Señor también tiene ciertos limitantes para poder cumplir sus deseos. Si tuviese limitante, no sería omnipotente. ¿Ok? Porque si tiene algún limitante, es que no todo lo puede. Algo lo limita. ¿Está bien? Entonces, algo que hay que tener claro es lo siguiente. Cuando Anderson Arango toma una decisión que lo va a perjudicar, Dios no la aprueba, ¿Ok? pero Dios la respeta. Sí. Ahora, y el Señor quiere bendecir a Anderson Arango. Sigo con tu ejemplo. Pero resulta que Anderson Arango no es una ovejita, es una cabrita, se porta mal. No deja negra de café. Se está portando mal. Y entonces dice el Señor que quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones. Pero Anderson, con su manera de ser, de actuar y de vivir, le pone como paraguas a las bendiciones de Dios. Entonces, ¿el Señor en ese contexto está limitado para poder bendecirte o no? Lo que pasa es que Dios no se niega a sí mismo. ¿Ok? Según de Timoteo capítulo 2, verso número 13, dice, si fuéramos infiel, Sí. estamos siguiendo El mismo ejemplo, la misma dinámica. siguiendo la dinámica. Sí. Si fuéramos infiel, ¿Ok? Él permanece fiel. Él permanece fiel. El texto, bueno, hay muchas versiones. En esta versión dice, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, ¿cuál es el objetivo, querida hermandad, de esta lección? Es que Dios puede. Dios, yo lo anoté. Todo lo que Dios puede hacer, lo hace sin negarse a sí mismo. Es decir, y el mejor ejemplo es Jesús. Jesús está en la cruz. Jesús está en la cruz. Para allá iba, sí. Eso. Bueno, adelante. No, es que para allá iba, porque Jesús está ahí bueno, antes de la cruz. Quiero decir algo. El Señor está en un momento muy especial en la humanidad, en Getsemaní, y le dice, Señor, yo quiero pasar de mí esta copa, yo no quiero sufrir la cruz. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, Humanamente, Jesús ¿no? dice, yo vine a cumplir el propósito de la salvación. Pero si existiera otro modo que no sea cargar este sufrimiento, por favor. Pasa de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es sencillamente, Debe cumplir lo que se ha y dado. le permitió. Entonces, noten algo, hermanos. Cuando hay algo que se pide que está en contra de la voluntad de Dios, el Señor no lo va a cumplir, porque sería ir en contra de su propia naturaleza. Dios no se va a negar. No se va a negar. Y Jesús lo comprende al decir, yo voy a hacer lo que tú me mandaste. Por eso Él dice, no se cumpla mi voluntad. Solo que si existiera alguna otra, me gustaría. Pero si este es, lo voy a cumplir. O sea, para puntualizar el tema, Dios es todopoderoso. Eso no lo discutimos. Nada. Pero respeta las decisiones de los seres humanos. Y Él, Aunque no las comparta. aunque no las comparta. Voy a hacer una frase ahí dura. Sí. Lamentablemente, Sí, no los- Dios nos respeta. Y digo lamentable porque es que si Dios no respetara lo que decidimos, nos hubiésemos ahorrado tanto más. Pero yo le diría algo, Pastor Goitía y apreciados hermanos, dejaría de ser Dios. Y dejaría de, y escúcheme muy bien, compañeros, dejaría de manifestarse su esencia, que es amor. Y el amor no es coacción, No. el amor no obliga, el amor es libertad. Por eso libre albedrío, y eso me parece importante. Me hace pensar, por ejemplo, cuando
cuando mi niña quiere entrar el dedo. Donde no le corresponde. Y yo, niña, no. Sí, sí, sí. Pero a veces parece mentira y es cuando lo entra ya que dice no, nunca más. Por eso, qué importante, como Jesús oró, hacerlo nosotros y entender que el Señor nunca va a hacer algo en contra de su voluntad, porque Él ni se va a dañar a sí mismo, No se ni niega. tampoco va a negarse, ni tampoco va a dañar a sus criaturas que nos ama tanto, que somos nosotros. Otro Eso es ejemplo, muy Job, ¿no? importante. Job Sí. siempre reconoció la soberanía de Dios cuando dijo, bueno, Dios me dio y Dios me quitó, bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. Mira, vamos a leer un texto porque estamos hablando de atributos divinos. Ya hablamos de la soberanía de Dios, ya hablamos de que Él es todopoderoso, pero vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Es decir, que Dios nunca cambia. Nunca Y la Escritura dice claramente, ¿no? Dios es el mismo ayer, Hoy sí. hoy y siempre. Pero hay un texto, Pastor Goitia, si me permite leerlo y lo estudiamos aquí. Quiero que nuestros hermanos puedan entenderlo muy bien, porque aunque Dios no miente, sin embargo el libro de Hebreos, en el capítulo 6, y voy a leerlo textualmente, capítulo 6 de Hebreos, el versículo 17 y 18, hace un énfasis especial. Está diciendo que Él no miente específicamente en dos aspectos muy importantes, puntuales. Voy a leer para que tengan la bondad de explicarlo. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Pastores, Dios no miente, pero acá hay dos aspectos que hace énfasis. Pastor Anderson, Pastor Goitía, ¿en qué dos cosas dice aquí la Escritura que el Señor nunca puede llegar a cambiar, a mentir? Primero en su juramento, el texto es claro. Ok. Por ejemplo, si Dios no cumpliera la promesa de su segunda venida, quedaría en ridículo. No, queríamos chasqueados toda la humanidad, Porque él todo el dijo- universo Él entero. dijo, yo voy a ir, Sí, sí, yo sí, voy a sí. ir. No digo las palabras textuales, les juro que yo voy a ir, pero cuando dice Juan, el texto muy conocido por todos, les iré a preparar lugar. La Esa promesa. expresión, ya estás empeñando tu palabra, aunque no estás diciendo, les juro que les voy a preparar lugar. Voy a prepararle lugar. Si él llegase a cambiar, Satanás Claro. tendría, entre comillas, la razón. Pero una de las cosas que El juramento. el apóstol Pablo habla es el juramento. Él no cambia cuando... No cambia. ¿Y qué otra cosa? Las Pastor? promesas Las promesas. son Las muy promesas parecidas. son parecidas, ¿cierto? Parecidas. Pero decimos que hay promesas condicionales también, ¿no? Claro. Claro que sí. Vea, quiero leer lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7. Dice, la promesa de Dios y su juramento, la palabra de Dios es intrínsecamente inmutable, no cambia. Ningún juramento puede añadir nada a lo que Dios ha dicho o hacerlo más seguro, pero Él lo confirma con un juramento únicamente por causa de nosotros, como para que tengamos la plena certeza que lo que Dios ha dicho No lo va a cambiar. se cumplirá. Aunque él no necesita dar ese sello, ¿No? Lo hace por... pero él sabe que nosotros Dudamos por todo. dudamos por todo. Sí. Pastor, quiero resaltar dos frases. Por favor. Dos frases para fortalecer lo que venimos hablando y es Sí, señor. la del lunes 17. Dice, el Padre poseía el poder absoluto para librar a Cristo del sufrimiento de la cruz. Correcto. Lo podía hacer, Claro. pero no podía hacerlo al mismo tiempo que salvaba a los pecadores. O sea, aquí no Una se cosa- está poniendo en duda que Dios sea todopoderoso. Lo que claro. está diciendo es que como Él prometió salvar a la humanidad, que es lo que usted acaba de decir, Sí. entonces Él, venga Jesús, prometimos salvar a la humanidad. Sin el libro de la cruz no se cumple la promesa. Claro. Ahora, volviendo al tema de las promesas de Dios, y yo creo que los hermanos estarán pensando también, ¿por qué si Dios ha prometido bendecirme en gran manera, a veces uno ve profesos cristianos que aparentemente como que esas promesas no se cumplen? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuándo realmente una promesa no se cumple? ¿Falla Dios en su promesa o qué es lo que sucede? No, porque hay promesas condicionales. Ok, Entonces la condición, por ejemplo,
Dice, si estamos en la lección del martes. Correcto. Dice, Dios ha prometido algo o se ha comprometido, su accionar futuro estará moralmente limitado en virtud de esa promesa. O sea, es decir, Dios promete, Dios cumple, pero si Dios, por ejemplo, Deuteronomio 28, ya que usted está hablando de hermanitos que están sufriendo, Bendiciones y maldiciones, ¿no? pero Deuteronomio Sí. 28 dice, abrirte a Dios su buen tesoro, el cielo, Ajá. para hacer descender bendiciones en abundancia, pero si guarda los mandamientos. Oh, ahí está la condición. Hay condicionamiento allí. La segunda venida no es una promesa condicional. Ya voy para allá. Es decir, iba para allá precisamente, Pastor Anderson. Pero quería poner el ejemplo de Juan Sí. 3:16. A ver. Porque Juan 3:16 sí es condicional. Dice, Ok. porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nos amó a todos, que ha dado a su único hijo, dio un regalo, pero ahí viene una Pero condición. si cree. Solo es para el que crea. Correcto. O sea, el que acepte a Jesús va a recibir el cumplimiento Vida de la promesa que es vida eterna. El que no lo acepte, esa promesa no la va a recibir, el cumplimiento. Pero ahora sí, Pastor Anderson, no, pero usted me introdujo la pregunta. Las promesas de Dios son condicionales, pero ¿cuáles no lo son? Ya me dijo una, dígame otra. la segunda, la resurrección, La resurrección. tanto de los justos como de los injustos. Es decir, que el Señor Jesús va a volver a esta tierra y los muertos van a resucitar, así César Perdomo crea o no crea. Así es. Eso va a pasar, no está condicionado a ninguno de nosotros. Que su decisión sí va a condicionarse en qué grupo va a resucitar. Es diferente. Sí. Ahora, Ahora la otra. pregunta es, ¿por Ajá. qué? Sí, sí. Porque hay promesas que se van a cumplir sin condiciones, porque Dios no cambia lo que ha prometido. Ahora, hay otras que se van a, por ejemplo, la destrucción del mal, Exactamente. la destrucción de Satanás. Eso se va a cumplir independientemente del accionar del ser humano. Eso Sí, es señor. muy importante, eso es muy importante. Pero, compañeros, la lección también nos tocaba un tema que es bien interesante y es con el de la predestinación. Porque la lección nos tocaba la predestinación y algunos confunden. Y en el mundo religioso hay muchas posiciones en cuanto a la predestinación. Compañeros, ¿qué entiende la Iglesia Adventista en el tema de la predestinación? ¿Cómo nosotros concebimos ese tema a la luz de la Escritura? Bueno, lo primero, pastor, como usted lo decía, la gente de muchas religiones piensa, ya Dios decidió por nosotros. O sea, ¿qué importa si me porto bien, si me porto mal, que hago lo que haga? Ya Dios dijo. O sea, Alexis Goitía nació predestinado para salvarse. No importa si se... O para perderse. no importa lo que haga. No. ¿Y cómo entiende? Ahora, ¿cómo entiende la iglesia Sí. adventista? Bueno, de arrancada, Dios planea para el futuro, después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de sus criaturas. O sea, Dios me predestina para salvación, correcto. pero desde el lente que Dios ya sabe lo que yo voy a decidir. Es decir, una cosa es que el preconocimiento de Dios y otra cosa es la predestinación. Así es. El hecho de que el Señor conozca lo que me va a suceder no quiere decir que me haya predestinado para ello. Ejemplo claro, Pastor Anderson, Judas. Judas tenía que ya estar obligado a traicionar a Cristo. No. Él fue llamado a ser salvo, pero su decisión los llevó a muerte eterna. Ok, Porque lo mismo Poncio Pilato. correcto. O sea, Pilato estaba marcado en la historia de que era el que iba a entregar a Jesús para que el pueblo lo crucificara. Elena G. White dice que Pilato sabía que él era Dios porque su esposa le había dicho, El sueño. él es Dios, no le haga daño. Sí. Y escribe ella que él se pudo haber salvado si hubiese tomado otra decisión, Terminación distinta. pero que por el miedo a perder el poder, entregó a Jesús. Es decir, Entonces, apreciados hermanos y pastores, para que lo puntualicen el próximo sábado en la lección, allí, clarito. Todos nosotros nacemos con una predestinación a la salvación, Amén. a ser adoptados como hijos de Dios. O sea, el plan de Dios que yo sea salvo. Amén.
pero dependerá de las decisiones de los seres humanos. Libres decisiones. Libres decisiones. Ahora, el hecho Una de vez que salvo, siempre salvo, no. no existe ahí. Ahora, el hecho de que Dios conozca el fin desde el comienzo no quiere decir que lo haya marcado, no quiere decir que lo haya predestinado. Ahora, la lección del miércoles 19 tiene una frase allí bien bonita. Dice, Dios puede guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea para todos, pero respetando la libertad de sus criaturas, necesaria para única, auténtica relación de amor. Amén. Así Wow. debe ser. Sí, llega Fenomenal. a mi mente también la historia de Zaqueo. Ok. Cuando Zaqueo dice, anhelaba ver quién era Jesús, había escuchado que estaba haciendo milagros, Sí. va y se sube a un árbol. Y bueno, Zaqueo fue un hombre que también fue predestinado a ser salvo y su decisión lo llevó a buscar de Jesús. E incluso su nombre significaba limpio, puro. Limpio. ¿Por qué les digo esto? Porque lastimosamente nosotros creemos, y es triste decirlo, pero a veces en nuestro mundo adventista, entre algunos hermanos, la creencia de una vez salvo, siempre salvo, a veces está todavía ahí. Sí, y no existe, una porque teología errada. como lo estamos viendo en estos 40 días, y es acá una publicidad política pagada, estamos haciendo los 40 días de oración, el de ayer era Bueno. salvo por un día. Así O sea, la salvación, usted decide salvación todos los días de todos su los vida. días de su vida. Muy bien. Y eso marca. Muy bien. Voy a hacer la siguiente pregunta y esto tiene que ver con la lección porque me pareció interesante, importante y para que el pastor Anderson me conteste la primera parte y el pastor Goitía la segunda. Claro que sí. Y es lo siguiente. Pastor Anderson, la lección traía una distinción entre voluntad ideal de Dios y la voluntad correctiva. ¿Qué es voluntad ideal, pastor Anderson? Y pastor Goitía, ¿qué es voluntad correctiva? La voluntad ideal de Dios es restablecer ese Edén que se cayó. Es decir, salvar a su pueblo, O sea, morar con su pueblo, ser feliz con su pueblo. Por eso tú lees en Apocalipsis 21, ahí está el ideal de Dios. ok. Cielo nuevo y tierra nueva. Amén. No habrá más lágrimas, dolor, tristeza ni muerte. Sí. Dice, moraré con mi pueblo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por último termina diciendo, al que tenga sed, yo le daré beber gratuitamente el agua de vida. La voluntad ideal de Dios podríamos decir que es el anhelo de Dios, el sueño de Dios. Y se va a cumplir. Dios tiene sueños, sí. Pero hablemos, pastor Goitía, de la voluntad correctiva. El marco ya de estar viviendo en un mundo que lamentablemente Que está. pecado, sí. Entonces, la voluntad ideal sería lo que Dios preferiría si todos hicieran exactamente lo que Él quisiera. Su voluntad, claro. Pero como estamos en este mundo pecador, entonces nos toca, bueno, o Dios, esa frase se escucha fea, pero le ha tocado. Por eso digo que se escucha fea, porque es como un Dios le ha tocado. Sí, Pero lamentablemente Dios le ha tocado trabajar con una voluntad correctiva o reparadora. ¿Qué significa? Es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de nosotros, que a veces nos apartan de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo decidió que un rey los gobernara y dejaran que Dios los gobernara? Eso fue correctivo. Lo ideal de Dios es que hoy viviéramos en teocracia. correcto. Pero lastimosamente, Muy buen ejemplo. El pueblo pidió Muy, Sansón y Sansón. muy buen ejemplo. Mire, el ideal de Dios era que su pueblo fuera dirigido por él. En una teocracia, el pueblo se rebeló, queremos un rey, y el Señor dijo, Como las demás naciones. como las demás naciones, y van a sufrir las consecuencias. Sansón, ven, hijo mío, por favor, quiero que liberes a mi pueblo, pero desafortunadamente él se fue por otros lados, lo terminó liberando, pero no de la manera como Dios lo hubiera querido hacer. Pastor, voluntad correctiva o reparadora, lo que nos está diciendo es que es la forma que Dios ha encontrado para ver cómo nos guía, cómo nos conduce, ¿cómo nos endereza el camino? a pesar de nuestras malas decisiones. Muy bien, vamos a otro tema. Seguimos con el tema, pero es muy importante hablar de la providencia divina. Y yo quiero que me hagan una descripción de qué es que me digan un significado claro de qué es providencia divina y por qué la lección hablaba de que la providencia divina es unidimensional o
bidimensional. ¿Qué tipo esas palabritas parecen enredaditas, pero no lo son? ¿Qué es providencia divina, Pastor Goitía? Providencia divina es la intervención de Dios en este mundo. La intervención de Dios en este mundo. ¿Por qué se dice que la intervención de Dios no es unidimensional, sino es bidimensional, Pastor Anderson? Yo desde mi conocimiento de las Escrituras, la providencia de Dios no solo la ejecuta para sentirse él bien, sino para que sus criaturas estén bien y dirigirles un camino. La providencia de Dios es para mostrarnos un camino para ir a casa. Amén. Por eso Él muestra cosas. Sí. Por ejemplo, uno escucha historias, ¿no? Que, por ejemplo, lo detuvieron que porque... ¿Le cuento una historia? Bueno, Le voy a contar una historia de la providencia divina para mis hermanos. Real, la viví con mi esposa. Cortica y puntual porque el tiempo es corto, pero importante. Estábamos para salir hacia el trabajo. En ese momento estábamos bajo la restricción del pico y placa. Salimos los dos a coger una buseta. Íbamos de afán. Le pusimos la mano. El señor claramente vio, el señor conductor vio que estábamos haciendo la parada. Pasó a toda y antes nos chispeó con un charco que había y nos chispeó. Nos enojamos. Mi esposa dijo, ¿pero por qué? Mire, voy a llegar hacia el trabajo. Y la siguiente buseta pasó como unos 5 minutos después. La tomamos, le dije, mamita, ya nos tocó, así sea llegar tarde, ¿qué hacemos? Nos tocó irnos así. Y al poco rato vimos que la primera se había accidentado. Wow. ¿Es o no providencia de Dios que por su misericordia no nos recogió en ese momento el primer conductor? ¿Lo podríamos entender de esa manera? Yo quise contar compañeros? algo así corto también. Una vez iba en Transmilenio y empezó el mal genio porque iba tarde para una cita, para un estudio bíblico. Yo bravo, yo sí ve, siempre me coge la tarde. Pasó un bus lleno, no me subí, pasó otro bus lleno tampoco. Y yo escribí a la persona, estoy apenado. Pasó uno vacío, me subí. Cuando de repente vi que una persona estaba llorando. Y yo le dije, ven, ¿te puedo ayudar en algo? Y esa persona me dijo, necesito ayuda. Bueno, Me quiero quitar la vida, me dijo. Wow. Y esa persona iba hasta Suacha. Yo lo que hice fue escribirle al de la clase bíblica, del estudio bíblico. Ve, no, me surgió algo, no puedo llegar, disculpa, ¿me podemos reprogramar? Claro, pastor, de una. Y acompañé a esa persona hasta Suacha. Me bajé en Suacha y me devolví. Y yo dije, es providencia. Y yo, Intervención de Dios. la intervención de Dios en busca del cuidado y la salvación de dimensional. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es unilateral cuando Dios interviene. Sí, intervino, pero controlando unilateralmente lo que sucede. O bidimensional es, me gusta aquí en el día jueves, Dios ha vencido al mundo. Dice así la definición de bidimensional. Dice, algunas cosas que suceden fueron causadas por Dios, pero otras, como todos los males, son el resultado de las decisiones libres. Muy bien, ya está claro eso, hermanos, puntual. La providencia divina es algo maravilloso para la bendición, la orientación y el cuidado de sus hijos y finalmente la salvación de sus hijos, porque ese es el objetivo que el Señor busca. Ahora, Pastor Anderson, Pastor Goitía, ¿es posible que algunas cosas malas puedan resultar finalmente en bendición para los hijos de Dios? Sí. Algo que le sucede. Romanos, el capítulo, 8:28, dice que los que todo aman. lo que los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa, nos sucede para bien. ¿Es posible que eso sea así? Me gustó la frase. No voy a explicar eso. La frase. Hoy estuvo muy lector, pero eso estuvo muy bien, Pastor Goitía. Muy bello. A ver, Es que no quiero perderme nada. listo, pues mire, Goitía. Bueno, correspondiendo a eso, puede salir de algo malo, algo bueno, según la promesa. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, Dios puede hacer que algo bueno Sí. resulte incluso de acontecimientos que no fueron buenos. Que no fueron buenos, claro. Dios escribe derecho en los renglones torcidos de los seres humanos. Amén. Eso es así. Un ejemplo bíblico, Dios le dio doble a Job después de que Job te perdió tanto. Ok. No le quitó el dolor, porque pues no soy padre aún, pero no me imagino perder No, terrible. hijos a la vez. Terrible, A claro. la vez, ¿no? Claro. Pero Dios luego le devolvió duplicado. Todo y todo.
Acá lo Muy bien. Y cuando él dice, le dice, es que ¿acaso solo esperamos de Dios el bien? Y no el mal. O sea, todo viene de Dios. O sea, es para mi bien y él lo comprendió. Él lo comprendió así, que aún las cosas malas pueden repercutir en bendición para los seres cuando humanos. Dios le pone la mano. Cuando. Así es, y debe ser así. No puedo terminar la lección sin que me ayuden a explicar la frase de Elena White que dice, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Yo la entiendo así. Dios en su soberanía y de lo bondadoso y bueno que es con nosotros, porque quería que lo amáramos por decisión propia y no por imposición, sabía que tomar la decisión de crear al ser humano con libre albedrío o crear a los ángeles con libre albedrío, a todas sus criaturas con libre albedrío traía un peligro. Y al saber que eso traía un peligro, pues prevé el peligro. Claro, Él no lo ordena, no ordenó que el mal existiera, pero en su preconocimiento de las cosas sabía que iba a existir y dio la solución. Respetó la decisión. Wow. Eso es amor, porque el amor es libertad. Compañeros, se nos acabó el tiempo. Esta semana yo les invito a los maestros de que tengan un buen tiempo para discutir estos temas, para que profundicemos con nuestros amigos y hermanos. Pero compañeros, quisiera terminar, por favor, quisieran ustedes ayudarme con el punto central de la lección, si son tan amables. ¿Cuál sería el punto central, Pastor Alexis Goitía, de la lección de esta semana? Dios anhela, Dios anhela. quiere, Ajá. desea con todas sus fuerzas que yo le ame libremente. Amén. ¿Cómo lo diría usted, Pastor Anderson? Dios es nuestro soberano, dejémonos guiar por él. Dejémonos. Amén, amén. Bueno, qué alegría, apreciados, gracias compañeros, apreciados hermanos, todos los que nos escuchan a través de la radio, en nuestra emisora de Esperanza Radio. Qué bendición haber podido llegar a ustedes a través de esta lección tan especial. Y también a todos los que nos ven a través del canal de YouTube. Reciban un abrazo especial del Departamento de Escuela Sabática, de la Asociación del Alto Magdalena y nuestro profundo agradecimiento porque a través de este repaso de lección ustedes también se están preparando mejor para dar una orientación adecuada a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos en cada una de nuestras iglesias. Amén. Apreciados, un abrazo para todos. Este ha sido el estudio de la lección número 8 en su programa Estudiando para Compartir. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.